La anemia de células falciformes va a ser una anemia normocítica, o sea, el volumen de glóbulo rojo va a estar normal, de 80 a 100. Lo que va a pasar aquí es que el gen que codifica para la hemoglobina va a tener una mutación, o sea, supongamos que este es el DNA. Aquí hay un triplete que codifica para el glutamato. O sea, aquí hay 3 nucleótidos que codifican para el glutamato. Ahora lo que va a pasar es que uno de estos se va a cambiar, o sea, hay una mutación. Y ahora este nuevo aminoácido va a codificar para valina. Ahora glutamato es un aminoácido cargado, o sea, este aminoácido es polar, pero la valina no, la valina tiene puramente carbono de hidrógeno, entonces esta es no polar. Entonces supongamos que esta es la estructura de la hemoglobina y que en esta parte está el glutamato, o sea, este aminoácido que está en esta parte, esto va a interactuar con el agua, pero si ahora este aminoácido que es el glutamato es permutado por valina, ahora va a haber un aminoácido hidrofóbico, o sea que no interactúa con el agua y se va a doblar, o sea, esto entonces se va a esconder aquí, va a quedar, o sea, atrapado adentro de la proteína de alguna manera en donde no esté interactuando con el agua porque es hidrofóbico. Entonces esto va a cambiar totalmente la estructura de la hemoglobina y es lo que le va a dar, o sea, finalmente las hemoglobinas se van a cristalizar y eso le va a dar la apariencia del glóbulo rojo como así, como en forma de banana. Esto va a pasar cuando haya disminución en la presión parcial de oxígeno o cuando haya aumento de hidrogeniones, o sea, como en ambientes ácidos. En estas condiciones es cuando la hemoglobina se cristaliza y es cuando tenemos las células falciformes. A la cristalización de la hemoglobina se refiere a que como la hemoglobina tiene, o sea, esta parte quedó como escondida, o sea, ya no tenemos aquí la carga polar, toda esta parte ya va a ser hidrofóbica, entonces se va a juntar con otra hemoglobina igual que va a estar hidrofóbica y se van a estar agregando. Entonces eso va a ser la cristalización de la hemoglobina y va a ser las células falciformes. Ahora, esto se va a presentar en niños después de 6 meses, porque la hemoglobina fetal, que es la que tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades gamma, va a ser la predominante durante los primeros 6 meses. Y aquí el defecto es en la subunidad beta de la hemoglobina. Aquí en la hemoglobina fetal no tenemos la beta, entonces el paciente antes de los 6 meses va a estar completamente normal. Luego, ya cuando el paciente sea mayor a 6 meses, ahora sí, en donde la hemoglobina predominante debería ser la A, que tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Ahora sí, el paciente se puede presentar con la anemia de células falciformes. Aquí la hemoglobina del paciente es hemoglobina S. Si es un paciente que tiene anemia de células falciformes, la anemia es cuando nada más uno de los cromosomas está mutado, y la enfermedad de células falciformes es cuando los 2 cromosomas están mutados. En la anemia de células falciformes, la hemoglobina predominante es la hemoglobina A, pero el paciente va a tener un poco de hemoglobina S. Y en la enfermedad de células falciformes, el paciente no va a tener hemoglobina A y su hemoglobina predominante va a ser la hemoglobina S. Ahora, en los pacientes que tienen malaria, o sea, enfermedades de células falciformes, o sea, que tengan mutación ya sea en los 2 genes o nada más en uno, van a ser resistentes a la malaria, o sea, no les va a dar infección con la malaria, porque cuando el parásito se meta al glóbulo rojo, como tiene esta forma y la hemoglobina está cristalizable, el parásito no puede sobrevivir en el glóbulo rojo, entonces finalmente, o sea, se muere el glóbulo rojo y se muere el parásito y finalmente no les da la malaria. O sea, esa es una ventaja que tienen los pacientes con enfermedades de células falciformes. Ahora, esto finalmente, bueno, principalmente les va a dar a los pacientes que desciendan de África y clásicamente se va a presentar en un niño como de 5 años con dactilitis. La dactilitis es hinchazón de los dedos de los pies y de las manos y va a ser sumamente doloroso para el paciente. Esto, la dactilitis nada más pasa en los niños. Ahora en los adultos hay una cosa que es el síndrome de tórax agudo.
Esto va a ser después de una neumonía o una infección respiratoria en el adulto con enfermedad o anemia de células falciformes. Eso va a generar que los glóbulos rojos, porque la hemoglobina se cristalice, entonces tengamos las células falciformes. Ahora las células falciformes se van a quedar atrapadas en los capilares del pulmón y entonces el paciente va a tener dolor precordial. Y finalmente el paciente se puede morir porque se podría parecer como una tromboembolia pulmonar, pero si el síndrome de tórax agudo es la causa más común de un paciente adulto con anemia de células falciformes. Y en la electroforesis de las hemoglobinas vamos a tener todas las hemoglobinas viajan del polo negativo al polo positivo. Aquí vamos a tener la hemoglobina A, o sea la normal, y aquí la hemoglobina S. La hemoglobina A va a tener glutamato. El glutamato es un aminoácido cargado negativamente, entonces para que pase de un polo negativo al polo positivo, pues la hemoglobina A va a pasar muy rápido, entonces va a estar como por acá. Pero para que la hemoglobina S, que es hidrofóbica, porque tiene valina, pase del polo negativo al polo positivo, pues se va a tardar obviamente más que esta, entonces va a estar como por acá. Ahora hay otra enfermedad que es la enfermedad de hemoglobina C, que es igual va a haber una sustitución por otro aminoácido, o sea, aquí este codón codifica para glutamato, pero supongamos que ahora tenemos, o sea, que se cambió una base, un nucleótido, y ahora este aminoácido, ese codón codifica para la lisina. Ahora, igual pasamos de un aminoácido polar a un aminoácido, este tiene carga positiva, o sea, los dos son polares, pero este tiene carga negativa, este tiene carga positiva. En general a estos pacientes no les pasa nada, o sea, solamente cuando esta es una enfermedad autosómica recesiva, si el paciente tiene los dos cromosomas mutados, va a tener, o sea, se va a hacer cristales de la hemoglobina, pero eso solamente pasa cuando tiene los dos genes mutados. Y para distinguir de la enfermedad de células falciformes, cuando hacemos electroforesis, la hemoglobina C, que es cuando tiene sustituido el glutamato por la lisina, va a caminar, o sea, cuando se hace la electroforesis, la hemoglobina C va a caminar más lento que la hemoglobina S. Entonces, así vamos a distinguir, o sea, y aparte de por la clínica, vamos a distinguir que es hemoglobina C, o sea que hubo una sustitución del glutamato por lisina, y la razón por la que camina más lento es porque en general la hemoglobina va a tener cargas negativas, entonces te va a atraer al electrodo positivo. Ahora en la hemoglobina cambiamos de una carga negativa a una carga neutra. Entonces, de todos modos, la hemoglobina sigue siendo negativa, se sigue atrayendo al polo positivo, pero tiene una carga negativa de menos, entonces por eso camina más lento que la hemoglobina A. Y la hemoglobina C, pasamos de una carga negativa, que era cuando había glutamato, a una carga positiva. O sea, en general, o sea, de todos modos la hemoglobina sigue siendo negativa, pero pasamos a que un cacho de la hemoglobina, que es el aminoácido que se preguntó, pasará de negativo a positivo. Entonces, ahora no solo se le quitó una carga negativa, sino que ganó una carga positiva, entonces va a caminar aún más lento que la hemoglobina S. Y por eso la hemoglobina C va a viajar más lento que la A y que la C, que la S. Y a los pacientes con anemia de células falciformes les van a dar infecciones con bacterias que tengan cápsula. A las bacterias más comunes que tienen cápsula que infectan a los pacientes con anemia o enfermedad de células falciformes va a ser Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Esta influenza no es la influenza de cuando todo el mundo habla que es influenza, porque esta es influenza pero es por un virus. Esta es una bacteria que es Haemophilus influenza. Estas van a ser las infecciones respiratorias.
que le van a dar al paciente con anemia de células falciformes. Y ahora en la osteomielitis. La osteomielitis es una infección de hueso. La osteomielitis va a ser principalmente por salmonela en los pacientes con anemia de células falciformes. O sea, en un paciente normal, si se cae y se raspa y se infecta el hueso, va a ser por Staphylococcus aureus. Pero si es un paciente que tiene anemia de células falciformes y le da osteomielitis, va a ser por salmonela. Ahora, los pacientes con enfermedad de células falciformes también tienen riesgo de falla renal. Esto va a ser necrosis de las papilas renales, o sea, una parte del riñón, que son las papilas, se van a necrosar porque los glóbulos rojos se van a atorar ahí por cuando pasen por los capilares y no le va a estar llegando suficiente oxígeno a las papilas renales, entonces se va a necrosar y va a tener finalmente falla renal. O puede también tener falla renal porque al paciente le dé síndrome nefrótico. Este síndrome nefrótico sería el focal segmental glomerulosclerosis. Hasta va a ser una esclerosis del glomérulo, pero, o sea, no todos los glomérulos del riñón van a estar afectados. O sea, por ejemplo, aquí hay 5 glomérulos, nada más van a estar afectados 3. Y de estos 3, no todo el glomérulo va a estar afectado. Por eso es focal y segmental focal, quiere decir que nada más unos están afectados, o sea, de los 5 que hay, nada más 3 están afectados. Y segmental es que de uno que está afectado, solo hay un segmento que está afectado. Ahora, esto nada más le va a dar a los pacientes con enfermedad de células falciformes. Y la necrosis papilar renal puede dar con la enfermedad o con la anemia de células falciformes. Hay otra cosa es que los pacientes, conforme van creciendo los pacientes y todo el tiempo, o sea, van teniendo la anemia de células falciformes, los pacientes van a tener autoesplenectomía. O sea, su vaso va a dejar de funcionar, entonces va a ser como si no tuvieran vaso, como si se les hubiera quitado el vaso. Pero como no fue que se les quitara, o sea, siguen teniendo el vaso, pero una va a estar chico y va a estar fibrótico. Entonces se le dice autoesplenectomía. Y ya cuando el paciente tiene autoesplenectomía es cuando le van a dar las infecciones respiratorias con las bacterias que tienen cápsula. Y a estos pacientes van a tener igual los cuerpos de Howell-Jolly, porque los cuerpos de Howell-Jolly son remanentes de DNA y RNA que el vaso se los quita a los precursores de los eritrocitos, pero si el paciente ya no tiene vaso funcional, entonces no se los va a poder quitar y en el frotis de sangre se van a ver los cuerpos de Howell-Jolly. Y igual estos pacientes tienen riesgo de anemia aplástica con infecciones del parvovirus B19. Te vemos en el siguiente video.